Muy buenos días, mis amados estudiantes. En el día de hoy, nuestra clase se va a enfocar en la secuencia número 20, significados de la fracción. Tenemos entonces acá varias secciones que vamos a ir tratando para llegar a nuestro concepto, que es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver cómo reconocer e interpretar algunos significados de la fracción, es decir, qué aplicación tienen las fracciones en lo que nos rodea en este mundo matemático en el que vivimos. Vamos a ver entonces la fracción como parte de un conjunto. Tenemos la siguiente situación. Observa la imagen y escribe los números que contestan cada pregunta. ¿Cuántas bolas de bolos hay en total? Si quieren, para que lo hagan más divertido conmigo, antes de que yo dé la respuesta, pausen el video y luego verifican si lo que hicieron está bien. Yo voy a contar acá cuántas bolas hay en total, pues acá en esta fila hay 6, en esta otra fila hay 6, serían 12 y con esta del fondo que se ve un poquito desenfocada serían 13. ¿Cuántas bolas azules hay? Bueno, entonces yo veo acá a simple vista que solamente hay 2 bolas azules. Por tanto, la fracción del total de bolas que representa las bolas azules que se halla dividiendo la cantidad de bolas azules entre el total de bolas. Esto es, entonces fíjense que acá ya aparece la rayita que representa el número fraccionario. Y me están diciendo que la cantidad que representan que representa el total de bolas azules con respecto al total de bolas que hay es dividir este número 2 entre 13. Pues es lo mismo que colocar el 2 como numerador y el 13 como denominador. Vamos a comprobar, efectivamente me ha quedado bien. Pasemos a al siguiente significado. El siguiente significado de fracción es como parte de una unidad. La anterior era como parte de un conjunto, en este caso como parte de una unidad. Veamos la situación. Observa la imagen y escribe números para contestar la pregunta. Entonces, tenemos acá un pan que está partido. Vemos que podríamos decir que aproximadamente en partes iguales. Obviamente sabemos que no son exactamente iguales, pero para nuestra situación, pues nos sirve para entender ese concepto. Vemos que la primera pregunta me dice, ¿en cuántos pedazos iguales fue dividido el pan? Pues voy a contar acá 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 1, 13. Tomás come 2 de estos trozos de pan. La fracción que representa la parte del total de pan que consume Tomás se halla dividiendo la cantidad de trozos que comió entre el total de trozos. Por tanto, la fracción es, nuevamente, entonces lo que se comió Tomás es el numerador y el total de trozos en que dividí inicialmente el pan es el denominador. Vemos también que está bien. Curioso esto que acaba de pasar. Son situaciones totalmente diferentes en las que la fracción significa cosas diferentes. Y vemos que la respuesta es igual. Por lo tanto, podemos concluir hasta el momento que a pesar de que una fracción tenga la misma representación, no quiere decir que signifique o que se aplique para la misma situación. Habría que interpretar qué es lo que está tratando de expresarme esa fracción. En el caso de que era una fracción como parte de un conjunto, me quería decir cuántas cosas habían de un conjunto de cosas. En este caso ya no, el significado ya no es cuántas cosas hay de un conjunto de cosas, en este caso es cuántas partes hay de un total de partes que tengo en una situación. En este caso es porque he dividido el pan en un número de partes iguales y esa fracción me representa cuántas partes he tomado de esa unidad completa que representa el pan. Veamos otra definición. Cuando usamos la fracción como operador. Veamos esta situación. Observa que en la imagen hay 12 anteojos. Ustedes los pueden contar. 4 en la primera fila y son 3 filas, serían 12 en total. Podemos afirmar que un sexto de los anteojos tienen marco rosado. Esto es porque un sexto por 12 es 2. Entonces veamos que aquí en esta situación hemos utilizado la fracción para hacer una operación matemática para poder hallar una respuesta que yo necesito o un dato que yo necesito. Aquí me están diciendo, por ejemplo, que un sexto de las gafas son rosadas y como el total es 12, pues al multiplicar un sexto por 12, pues me dan 2 y efectivamente son las gafas con el marco rosado, que son estas 2 de arriba que tienen aquí marquito rosado, este también tiene un marquito rosado acá. Entonces vemos que aquí hemos utilizado la fracción para hacer una operación matemática, para yo buscar más bien una partecita de un conjunto de cosas, buscarla a través de la operación con un fraccionario. Y finalmente la fracción como razón.
Entonces vemos aquí, si por cada 5 niños en un jardín debe haber 2 profesores o auxiliares, la fracción que representa la relación entre los profesores y niños es 2/5. ¿Cómo se lee eso? Por cada 5 niños deben haber 2 profes, 2/5. Entonces aquí estamos relacionando dos variables diferentes, profesores y niños, pero nos sirve para poder encontrar o para poder tener un número que me ayude a entender cuántos profesores se necesitan por cada 5 niños que hay. Ya eso lo podría extender para, digamos, todo el colegio, teniendo en cuenta que esa es la razón, que por cada 5 niños debe haber 2 profes. Entonces, si por ejemplo el colegio tuviera 20 niños, entonces yo ya sé que ese 20 lo multiplico con el 2/5 y tendría pues cuántos profesores hay en total. Entonces vemos acá que podemos combinar la fracción como operador y la fracción como razón. Veamos esta actividad. La actividad consiste en escuchar este audio e ir ubicando esto en estos espacios vacíos, las fracciones que están acá abajo según correspondan. Entonces vamos a escuchar, yo me voy a quedar callado y voy a ir moviendo los recuadros, ustedes pueden irlo haciendo también conmigo a medida que vayamos escuchando. En un almacén de instrumentos musicales hay 7 pianos de cola. Del total de instrumentos, 1/4 son violines. 1/6 son clarinetes. 1/7 son guitarras clásicas. 2/9 son baterías. Y 1/8 corresponde a los trombones. Bueno, ha terminado el audio, vamos a comprobar. Efectivamente nos quedó bien. Ahí básicamente pues estamos practicando la lectura de fraccionarios, que ya ustedes lo deben tener súper claro, yo sé que son muy pilos en ese sentido. Y lo otro que estamos aquí pues que podemos observar de esta actividad es qué tipo de definición utilicé para desarrollar esta actividad. Me están preguntando qué significado fracción se utilizó. Pues como vemos que me están dando un total de instrumentos y me están dando de ese total de instrumentos qué parte de ese total de instrumentos es cada instrumento que está aquí, el trombón, la guitarra, el clarinete, batería y violín, pues estamos utilizando la fracción como operación. Si yo conociera el total de instrumentos, pues lo multiplico por cada una de estas fracciones que están acá. Si quisiera saber, por ejemplo, cuántas guitarras hay. Acá sé que 1/7 son guitarras, pero no sé cuántas guitarras hay, solo sé qué parte del total son guitarras. Entonces, si yo supiera el total de instrumentos, a multiplicarlo por 1/7, pues se encontraría cuántas guitarras hay. Y de la misma manera con los trombones, los clarinetes, la batería, violín, etcétera. También podemos relacionarlo con la primera situación de las bolas de bolos, porque podemos decir que el total de instrumentos sería como la cantidad de bolas de bolos y los diferentes colores de las bolas de bolos pues serían los diferentes tipos de instrumentos. Entonces ahí también podría interpretarlo como la fracción como parte de un conjunto de cosas. En este caso el conjunto de cosas serían los instrumentos, en el caso que vimos arriba sería pues los colores de las bolas. Bueno, entonces con eso concluimos lo siguiente. Tenemos acá en la primera situación, podemos concluir que el denominador representa el número de elementos de un conjunto y el numerador el número de elementos del subconjunto considerado. Entonces el denominador me representa el total del conjunto, la cantidad de cosas que hay dentro de ese conjunto. Y el numerador, pues solamente una parte, o sea, el subconjunto. Como lo veíamos arriba, el conjunto total era las bolas de boliche, el subconjunto era las bolas de boliche azules. En la actividad que estamos viendo aquí ahorita, el conjunto total es los instrumentos de una casa que vende instrumentos. Y el subconjunto, pues serían todos los que nombré ahí, el subconjunto de las guitarras, el subconjunto de los clarinetes, etcétera. Eso sería la fracción
como parte de un conjunto. Veamos la siguiente, cuando estudiamos en el pan. El denominador representa el número de partes iguales en que se divide la unidad y el numerador el número de estas partes que se consideran. Entonces ahí sería la fracción como parte de una unidad. Cuando yo tengo una unidad, en este caso del pan, mi unidad era el pan completo, y si necesito solo partes de ese pan, pues estoy utilizando la fracción como parte de esa unidad, que en este caso es el pan. La siguiente situación, que es la fracción como operador. Si se halla la fracción de un número, se toma el número, se divide entre el denominador y el resultado se multiplica por el numerador. Entonces eso fue lo que hicimos en la situación de las gafas. Teníamos que un sexto de las 12 gafas eran rosadas. ¿Cómo hago esa operación? Pues un sexto multiplicado por 12 pues sería multiplicar 12 por 1, 12, y el 12 lo divido entre 6, entonces 12 dividido entre 6 me da 2. Entonces estoy usando la fracción como un operador, haciendo este procedimiento que nos muestra acá, numerador por numerador y denominador por denominador. En este caso el denominador del 12 sería 1, o simplemente, como me muestra acá, se multiplica por el numerador y luego se divide en el denominador. Y para finalizar, la fracción como una razón. ¿Y para qué se utiliza la fracción como una razón? Si se quiere expresar una comparación entre dos cantidades. En este caso las dos cantidades o las dos variables que tenía aquí en cuenta eran profesores y alumnos. Si quiero compararlos, entonces utilizo la fracción como razón, en donde una cantidad es el numerador y la otra cantidad es el denominador. Aquí de pronto se podrían preguntar, profe, ¿importa cuál es el número y cuál es el denominador? No, siempre y cuando identifique cuál es cuál. Yo también hubiera podido decir, en el caso de los alumnos y los profesores, ahí lo expresaron como que por cada 2 profesores hay 5 alumnos, entonces sería 2/5. Pero yo también hubiese podido decir que por cada 5 alumnos hay 2 profesores, entonces me quedaría 5 medios. Entonces, de cualquiera de las dos maneras se puede expresar, siempre y cuando yo tenga claro cuál es cuál, y no intercambiar el 5 por el 2 y decir que son 5 profesores y 2 alumnos cuando era al revés. Lo importante es interpretar cuál cantidad es cuál, y pues yo puedo expresar la razón como me convenga más en la situación, o 2/5 o 5 medios. Con eso entonces terminamos nuestra explicación. Vamos a pasar al libro de actividades, del libro físico. Bueno, entonces estamos aquí en nuestro libro físico, en la página 48, la secuencia número 20, significados de fracción. La explicación que nos mostró aquí, la parte digital de Norma, ya la exploramos, y aquí tenemos una situación en la que podemos también encontrar algo similar a lo que ya vimos, que es un conjunto de cosas. Acá tenemos un salón que está dividido en 4 partes, y también hay conjuntos de instrumentos para el deporte. Entonces yo les aconsejo que hagan la lectura de este ejemplo, porque ahí estaríamos ya pues abarcando lo que es el significado de la fracción en sus diferentes formas, teniendo en cuenta ese ejemplo, como parte de conjunto, como parte de la unidad. Miremos esta parte para comprender. Dice, cuando hallamos una fracción de un número, utilizamos la fracción como operador que actúa sobre el número. Por ejemplo, los 2/3 de 30 es 20. ¿Qué representa la expresión los 2/5 partes de una cantidad? Bueno, pues aquí está la respuesta, que sería 2/5. ¿De dónde salió esto que los 2/3 de 30 es 20? Vale la pena observarlo para reforzar lo que es la fracción como operador. Entonces nos decían ahí en la parte de atrás, en la explicación que ya pasamos, que para utilizar la fracción como operador, cuando nos dicen, por ejemplo, 2/3 de 20, lo que estamos haciendo es una multiplicación. Este D de acá se reemplaza por un signo de multiplicación. ¿Cómo se multiplica este 2/3 por el 30? Primero multiplicamos el 30 por el 2 y luego lo dividimos entre 3. Si multiplicamos 30 por 2 me da 60 y divido entre 3, pues me da 20. ¿Lo puedo hacer en otro orden? Sí, también se puede hacer en otro orden. También puedo dividir 30 entre 3. Si la división es exacta, pues me conviene. 30 dividido en 3 me da 10. Y 10 multiplicado por 2 me da 20. O sea, puedo primero multiplicar y luego dividir, o primero dividir y luego multiplicar, como les parezca más fácil. Aquí también les aconsejo que miren este ejemplo. Y vayamos entonces a la actividad de la página 49, que la tengo por acá. Vemos en el punto 1 que tenemos que representar cada fracción en el conjunto dado, 5/12. Entonces aquí sería colorear lo que represente 5/12. Pues ya pues no les digo porque la respuesta sería muy fácil, pero pues ahí yo creo que se ve muy claramente que representa el 12 y que representa el 5. Lo mismo acá con las goticas de agua, que sería 3/20.
pues colorear lo que representaría los 3/20. Aquí en el punto número 2 escribir la fracción que representa la parte coloreada, pues aquí es decir cuántas partes coloreadas hay en total. Entonces ahí solo es cuestión de que cuenten, aquí lo mismo, cuántas partes coloreadas hay del total de partes que hay, y pues ahí ya con eso escribimos la fracción. En punto número 3, colorear la figura teniendo en cuenta las instrucciones. Entonces aquí me dicen el denominador es 18 y el numerador es la mitad del denominador dividido en 1. Al hacer esta operación, pues entonces aquí colorearía lo que representa la fracción que me dio al hacer esta operación de acá. Lo mismo con el B. Y bueno, acá en el punto número 4 me dice escribir una fracción que cumpla cada condición, que el denominador es el múltiplo del denominador, que el denominador es un número primo y el numerador es un divisor de 9, que el numerador es igual al denominador y que el numerador es 2 unidades mayor que el denominador. Entonces ahí es simplemente identificar qué es numerador y qué es denominador, identificar qué significa múltiplo en este caso, identificar qué significa número primo, identificar qué significa divisor de 9, o sea, son todas cosas que ya hemos visto, entonces ustedes lo pueden hacer con lo que hemos aprendido hasta ahora. En este caso, qué significa igual, es algo muy sencillo de entender qué significa igual. En este 2 unidades mayor, es interpretar qué significa 2 unidades mayor, y pues el ingenio matemático es esto opcional. Aquí el punto número 1 lo pueden hacer en el libro, el punto número 2 también lo pueden hacer en el libro, lo pueden escribir aquí al ladito la respuesta. El punto número 3, como aquí ya requiere hacer una operación para saber de dónde sale el fraccionario, eso sí lo desarrollamos en el desarrollo como tal en el cuaderno, y pues como el cuaderno ya tiene cuadrículas, pues ustedes pueden dibujar los cuadritos que aparecen acá en su cuaderno. Entonces el punto número 3 lo hacemos en el cuaderno, y lo mismo el punto número 4 lo hacemos en el cuaderno para que quede clarito el procedimiento de cómo lo hicieron. Con esto entonces me despido, chicos, les mando un abrazo, Dios los bendiga y nos vemos en la próxima.